ahí nos montábamos hasta arriba para ver toda la dimensión. Lo único que al llegar ahí siempre se escuchaban babos como que abajo jugaban niños, pasos, o gente como que andaba trabajando, se escuchaba como que caminaban. Entonces uno se quedaba así, pero no lo tomábamos con mucha importancia. ¿Cómo era el chip? Ajá, pero ya después sí, ya cuando vimos ya los huesos y todo, ya ahí sí ya no volvimos a llegar jamás. Desde entonces mi mamá nos prohibió y ya no tuvimos valor pues de llegar. Pero sí, esa escalera sí la vimos, la que dice Peggy, donde estaba todo eso. Nosotros lo vimos la soterrada, que le digo que hallamos los huesitos y todo, y un hueso grande así, como de la pata era, pero bien raro. El fémur. Vaya, mi papá conoció a Don Tono, el papá de Don Tono, que es el papá de todos estos de los herederos, de los que heredaron las tierras. De todos estos Gutiérrez. Que es el que dice la Chiclín que pactó, Que fue el mero mero. Pero el papá, el propio... Estamos hablando de qué año más o menos, Chiclín, como en los 20. Como en los 20 quizás tuvo que haber sido. En los 20, en los 30, por ahí. Por ahí así, porque mi papá sí lo conoció bien al propio Don Tono. Imagínense que el papá de... ¿Pero eran de la misma edad como tu papá o eran más viejitos? El hijo de él era de mi papá, el finado Tono. Ajá, entonces el mero mero. Es que Don Tono, el dueño de todita esta hacienda, que según cuenta mi papá, que según eran los linderos, era desde el Sunza hasta Catalina. Hasta Catalina, era la hacienda de las Delicias. Era una sola, pero él era un español. Él era un español, fue de los españoles primeritos que vinieron acá. Entonces, de ahí fue que tuvo al finado Tono y ya Don Tono tuvo a todo un montón de hijos que tienen hoy por hoy, ya están unos. La niña Emperatriz es hija de Don Tono. Entonces, le heredó a cada uno sus pedacitos de hacienda, pedacitos, va como 400, 500 manzanas. Entonces, cuenta mi papá de que él, como él trabajó desde los 6 años, se quedó huérfano. A los 10 años se vino el Naranjo, porque, o sea, no lo querían los demás hermanos, porque él era hijo nomás solo de mamá, no era hijo de papá y mamá, como los demás. Él era hijo de otro papá. Medio hermano. Ajá, medio hermano. Cuando mi abuela murió, mi abuela Virginia murió, a él lo hacían, o sea, lo miraban como por no ser hijo legítimo del papá de ellos. Bastardo. Ajá, entonces lo veían así de esa manera. Entonces mi papá lo que hizo fue venirse para la Delicias. Y buscó trabajo ahí en la hacienda, le dieron trabajo en los molinos de mi papá, de moler. A las 2 de la mañana se levantaba a moler, porque había que moler para toditos los mozos que habían, que eran como 300 personas las que trabajaban allí en esa hacienda. Pues cuenta mi papá que él tenía como unos 17 años, ya estaba bastante grandecito, dice, como unos 17, 18 años, dice. Él se acostó, ya todo pagado y todo. Ya había muerto Don Tono, ya era el dueño, el hijo, el otro Tono, Don Tono. Entonces dice mi papá que él casi no vivía allí, sino que llegaba. Sí, tuvo que haber sido como en los años 20 quizás. 40 más o menos, 30, 40, por así. Entonces dice mi papá que cuando llegó... El tono original era español, va, español. Español. Entonces dice mi papá que se miraba llegar una silueta de un caballo y un hombre, que dice que el resplandor era pero bien fosforescente, o sea, se miraba bien clarito que era como que era él el que llegaba, como que era Don Tono el que llegaba, y subía hasta arriba, dejaba el caballo abajo, dice, y él subía hasta arriba. Pasaba media hora, 40 minutos arriba, en el último copetillo de arriba, que era como un tipo cuarto. Él bajaba, se subía al caballo y solo se oía el tropel del caballo y seguía, ya como de la 1 en adelante. Y eso subía como de entre las 11:30 y 12 de la noche y ya bajaba como faltando unos 15, 20, pero era las noches bien seguidas que él llegaba ahí a la hacienda. Mi papá cuenta esa historia, que vio bastantes cosas ahí. Mi papá tiene muchas historias porque él trabajó allí. O sea, él desde los 10 años es de Liceño, desde los 10 años. Él se hizo de Liceño y no se ha vuelto a mover de ahí. Entonces él conoce muchas historias de ahí. Yo desde que nací, don Pey, soy delicioso. Yo también. Yo en los 0 años del centro. Entonces mi papá sí conoce muchas historias de ahí, porque él sí ha vivido toda su vida aquí. Porque él conoció cuando tu papá vino a dar acá, vino tío Poncho. No vayan a caer con ese café caliente porque la van a regar. La salida a piedra. Si le cae por ahí una... Mejor por fuera pasen, porque si llegan a caerle a alguien lo joden.
Pues sí. Entonces ahí sí hay historia, va. Sí, ahí hay historia. Hay historia. Y la gente antigua como mi papá, don Alonso, don Chema, si estuviera más o menos un poco... No digan que hasta Estados Unidos han dado. Allá anduvo en Estados Unidos. Pero mira, que vaya a los Estados Unidos no quiere decir libre. ¿Cómo no? Dicen que ha regresado bien potente. No, hombre, el otro día lo encontré yo. No. Y ni caminar podía. No, pues en silla de ruedas, pero bien que anda mejor que como estaba antes cuando hemos ido nosotros. Mire, mi abuelo tanto Yo sí que ya no sé qué. la Virgen nunca le Ah. como 10 pesos. Y tu papá tiene un montón de gente que tiene allá, ¿va? Y sí me lo contestó. Pues sí, está pasando bien. Yes, sir. Que hasta Canadá anda bien. ¿Cómo no anda bien él? Sí, pues. Ajá, entonces don Pey, alguna historia que su papá le haya contado ahí en la hacienda, pero que miedo. Pues de que él ha contado solamente que vio esa silueta de ese hombre y que sí miraba también, dice seguido, era como el hombre sin cabeza. Ajá. Ese sí se miraba. Sí, lo que dicen de la ¿cómo se llama? El finado Chalva contaba. Hacienda, que dicen que antes se miraban bastantes personas colgadas. Colgadas. Sí, O sea, muertos. Era esa historia. Como la silueta de un... Pero sí tuvo que haber sido en los tiempos que no había ley, por ahí por lo... Ahí mataron así. Sí. Ajá. Es que imagínate que Es que antes el pobre no valía nada. en ese tiempo solo estaba la hacienda, dice mi papá, la casa de mi madrina Cande, una casa que estaba allá donde fuimos que llegó la gente, el primer día, allá había una casa que no era ni de la familia Campo, sino que era otra familia que vivía allí. Y don Salvador, como La casa que está ahí por Chiliete. Ajá, el que vivía aquí, eran como 4 casitas en todita, la delicia, como 5 casas. Esa era la delicia antes de vivir. ¿Dónde venía Berta también? Que esa era la cooperativa. Era la cooperativa ahí. Ahí en la casa de nosotros también. No, hombre, ahí donde robó tu abuela, vos. Tu abuela vino a dar después de la guerrilla. Ahí donde robó tu abuela y ahí no había nada, ahí era solo. Don Tono. O sea, ahí esperaste que te escuche la niña emperatriz, te va a venir a sacar de las greñas de ahí, papá. No puede. ¿Cómo no va a poder? Si no lo hizo en su tiempo, lo va a hacer ahora. Ay, papá. Y hoy ya no está la niña Lupe. No, allí sí, ellos vinieron, es que después de la guerra fue que vino un montón de gente para este lado. Vino un montón de gente para este lado, porque ahí vinieron toda la familia Morán, vino de acá. La familia Morán no es originaria de acá. Los Moranes son, ellos no son de acá. Mi abuelo Juan sí. Los Moranes Los de los Chalatecos. Mi abuelo sí. Mucho calor. No, ahora agüita, ¿ves? No, si es café listo sí me gusta, pero mucho calor. Imagínate que dicen papá que el Ceibillo, Sí es. en el Ceibillo un portón era de una puerta de golpe. ¿A dónde? En el Ceibillo, en la entrada del Ceibillo. Había de madera. puerta. Una puerta O sea de que era privado. Era privado. Y entonces no existía... Dije mi papá que era una vereda. La calle. A caballo. Pero y entonces, ¿cómo está todo el caserío para allá, naranjo y todo eso? No te digo que después surgió todo eso, pues. O sea que el naranjo es nuevo. Naranjo, no nuevo, si habían algunas Caserita. casitas así relanceadas. No era un Pero la hacienda no llegaba hasta allá, ¿o sí llegaba hasta allá arriba? No, esa era las mesas, ya le pertenecía a las mesas. Ahí ¿Y dónde es la entrada de ella? En el mero quebracho está el lindero de esta hacienda. Pero ¿dónde está la entrada? ¿Dónde era la entrada del naranjo antes? ¿Del naranjo? Allá por la Peñón, por la Peña. No, por el este Peñón. mismo callejón era. Esto era cruzado. Pero si era privado. Es que la calle, el callejón todo el tiempo era, o sea, era como Transitable. como transitable, porque después cuenta mi papá de que después ya de eso, de que ya se empezó a ver más casitas aquí, fue que empezaron a meter carretas y cosas así. Y ya se empezó a ver la primera camioneta que le llamaban la piragua, es mi papá. Camioneta. Era la primera que subía, la buseta. Buseta. La calle principal, como la carretera que ahora vemos, es la que pasa ahí donde vive Chileta, ¿va? Ahí aquí. Exacto. No era aquella, sino que cruzaba aquí. Aquí por todo esto, aquí cruzaba, aquí recto.
ahí por donde vive Chuleta, cruzaba, ahí por donde viven estos, ahí cruzaba, viejo. Y esa pasaba. Esa era como la carretera. Esta es la carretera. Al otro lado del río. A dar a San Pedro. Esa calle fue utilizada para jalar algodón en aquel tiempo. Lo llevaban para el puerto de Acajutla, creo. Sí. ¿Y por qué nunca la arreglaron entonces, pues? A pura carreta. Porque le salía más fácil aquella. Lo que pasa es que la hicieron recta ya. Recta, más recta. Salía más fácil. La salida de Cocalito. Más feo por otro lado. No, pero pues la calle es horrible. Aquí a ver nos fuimos a meter con el diablo, ¿va, diablo? Sí. Feo eso. Por eso, ¿por dónde lo arreglaron? Más fácil hacer. De allá al Cocalito nos vinimos por esa calle, men. Perdidos andaban porque ni el Waze ni el Google Maps reconoce nada. Es que allí es zona perdida, viejo. Hay calles que tienen fin y que no tienen tope ya ni después. Figo. Carreta pasan, ni carreta porque ni la cuadri viera. Bueno, yo he pasado la moto allí. Pero esa era la calle principal. Entonces, que utilizaban como cuando empezó lo de las carretas y caballos. Que es donde el algodón lo cultivaban allí en Guayapa, todo eso de Guayapa para abajo. Ah, ok. Vaya, entonces allí porque mi abuelo era de los carreteros que tenían en aquel entonces, habían como unas 20 carretas que cargaban el algodón allí en Guayapa y lo llevaban, las 20 carretas se iban a dar al puerto de acá. Y allí me imagino que lo llevaban para otros países, no sé. Ajá, pero sí era como la calle. que los Duranes no son de aquí propietarios. Era la primera calle que existió, pues. Yo ya voy para Chalate, yo no soy de aquí. Sí. Chalateco. Viene de Tacachico. Vos chalateca, ¿va? Me voy de mi familia chalateca. Por eso soy bonita. Pero me siento raro. O sea que la chalateca que hemos estado buscando la teníamos en el canal y se fue. A mí si me ponen una peluca. Me cambiaron de color, va, porque en el hospital me lo cambiaron. Viejo, a mí si me ponen... El pelo como era negro le pintó de rojo porque nosotros queríamos una pelirroja. Mi pelo sí era rubio.